Ya qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo otra de las guías que quería hacer y es nada más ni nada menos que la de los territorios. Muy bien, que lleva muchísimo tiempo sin hacer. Voy a ir a lo básico, ¿vale? Pero bueno, a lo básico no, vamos a tocar todos los territorios, literalmente todos, pero primero que nada lo que quería decir es que todos los territorios estos que veis que tienen candado, que dice este territorio está bloqueado, vuelve cuando esté disponible para hacerte con él. Está uno, tenemos dos, luego tenemos 3, 4, 5, 6, tenemos 7, 8, 8, 8, 8, ¿no? 8, ahí está, y 9, este de aquí arriba a la derecha. Estos territorios son de eventos, ¿vale? De vez en cuando, pero que muy de vez en cuando, Scopely le da por sacar algún eventito en el que las facciones se tienen que matar para controlar estos territorios. Estos territorios te está dando recompensas a cada hora, ¿vale? Y al finalizar el tiempo del territorio, porque van con tiempo, te da una recompensa final, ¿vale? Muchas veces esas recompensas suelen ser suministros militares, suelen ser entrenadores, suelen ser alguna ficha especial o suele ser algún objeto especial, como por ejemplo podrían ser, ahora estamos con las garras del oso, ¿no? Para el evento del oso, pues podría ser también garritas de oso. En cualquier momento Scopely puede coger, decir, oye mira, vamos a hacer esto para el mini evento del oso, y a lo mejor puede ser para el mini evento del oso, puede ser para un evento futuro con fichas de ultra míticas, cualquier cosilla así, ¿vale? Seguramente, de hecho, lo hagan. Que cada X hora te dé 100 fichas ultra míticas. Claro, pasan 10 horas por 100 son 1000 y así sucesivamente, ¿vale? Bien, explicado los territorios bloqueados, que pueden dar cosas variables según a Scopely le tercie. Vamos a hablar de los territorios por partes. Primero vamos a ir, yo creo que para los más utilizados, ¿no? Que son los territorios de las armas. Bien. Tenemos espérate que ahora con los nombres voy apañado. Surfire Supplies y Centro Comercial del Norte, que te dicen 15 de probabilidad de éxito crítica para crear armas. Afecta a los arsenales, ¿vale? Entonces tú coges esos territorios, te vas a los arsenales y vamos, una arma que te necesite mejorar, no sé, una que haya por aquí, una que haya por aquí, que ponga vacío, aquí esta, ¿no? Pues tú te vienes aquí, le das aquí, le dices esto mismo y aquí veis que te sube la probabilidad. ¿Veis esta barrita de aquí? ¿Veis? Pues la parte azul es lo que aplica el territorio este. Los territorios de bloqueados a veces también te ponen uno de estos y entonces ya no es un 30%, sino que es un 45%, ¿vale? Te lo suma un 15% más. Bueno, no está mal. Para crear más está bien, pero queda igual porque las armas salen cuando salen. Bien, aparte de esto, estos territorios tienen otras dos características. Está lo que te proporciona, ¿vale? Luego tenemos lo que te dan un objeto. Dice insignias de arma 4 estrellas, 6 fichitas a la hora. Es decir, pasa una hora y te dan 6 fichitas de estas. Que bueno, no es mucho, pero todo ayuda. Y finalmente tenemos el aumento de grupo de territorio. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes todo el grupo de territorios de Washington Respite, que vienen siendo estos dos territorios de las armas, estos dos territorios también de arma y el de desmontar armas, pues te dan un plus, ¿vale? Este plus en este caso dice 10% de defensa para todos los personajes, grupo de territorios. Afecta a zona 0. Bien. ¿Qué significa eso? Significa que si yo cojo y me voy a zona 0, vamos a ver dónde está la zona 0. La zona 0, a ver si la encuentro. Aquí está la zona 0. Es todo estos 4 territorios, ¿no? Los más grandes que hay. Si yo meto una defensa aquí, ¿vale? De hecho voy a quitarle esto a este de aquí porque soy así de chulo y me sirve para el vídeo. ¿Vale? ¿No tienes una Jessie Anderson por casualidad? No. Qué pena, me apetecía matar una. Bueno, no pasa nada. Así de paso os enseño cómo funciona, aunque esto ya deberíais de saberlo. Quitáis la defensa del enemigo, ponéis una defensa, la que vosotros queráis. Yo en este caso, a ver que tenga una, esta misma de legendario, me da igual. Vale, y ahora pues hago así, pum, pum. Le quito la otra defensa. Son 2 por defensa, son 2 ataques, son 3000 de vida. Pues nada, se la quito y ahora me dará a mí el territorio, ya que no está en disputa, que eso significa que hay otra gente también metiendo defensas ahí, ¿veis? Ya lo tengo, muy bien. Asignar defensas, no, obviamente. Bien, ahora este equipo que yo tengo aquí metido tiene un burst de defensa,
¿vale? ¿Por qué? Porque tengo todos los territorios de a ver el nombrecito, Washington Respite. Al tenerlos todos los territorios, se me aplica este 10% de defensa para todos los personajes que yo tengo, y ahí pone afecta a zona 0 que yo tengo metidos en zona 0, ¿vale? A su vez, eso pasa con todos los grupos de territorios. Bien. Dicho esto, ahora vamos a ir a Washington, que lo que dice es 15% de probabilidad para 15% de probabilidad de éxito para crear armas. Bueno, esto vamos a ir a la armería otra vez. En este caso afecta, a ver, un arma vacío, vacío, vacío. Necesito un arma con vacío, rapidito. Ahí está, la misma de antes mismo. Esto afecta a mejorar a la parte esta de aquí arriba, ¿vale? Lo cual no tiene ningún tipo de gracia, porque la probabilidad de éxito gastando algún material pues ya te la sube al 100%, con lo cual este territorio la verdad es que es bastante inútil. Tal es así que las facciones más avanzadas, las más veteranas, directamente cogen los dos de arriba, y estos dos siempre los dejan medio vacíos o directamente vacíos. Lo que pasa es que, pues mira, a alguien le ha dado por capturarlos, pues me parece muy bien. En este caso, este territorio también nos darían insignias de arma 4 estrellas, 6 a la hora. Pasamos al siguiente, también nos da lo mismo, las 6 fichas de armas 4 estrellas y el 10%. El 10% es por tener todo este grupo de territorios, no por cada territorio un 10%, ¿vale? Eso hay que aclararlo. Bien, luego tenemos el territorio no os he dicho, este era Washington, este Instituto del Norte, y luego tenemos Suburbio, que Suburbio dice 25% de probabilidad de objetos adicionales al desmontar armas, y afecta a arsenales. Bien, esto significa que cuando yo me voy al arsenal y le digo armas y le doy aquí abajo a la izquierda desmontar, cojo un arma, obviamente no de estas, intentar que no sea ninguna de estas. Voy a coger alguna armita, a ver, algún arma, no lo... hostia, es que, bueno, el rifle este mismo, ya sé que no debería, pero lo voy a desmontar. Gasto uno de madera, que eso lo cambiaron, ahora se gasta menos madera. Aquí que nos dice lo que nos pueden dar, ¿vale? Esto es RNG, ¿de acuerdo? Esto es perfectamente RNG. ¿Qué significa? Probabilidades que nosotros no controlamos. ¿Veis? Si yo le hago clic, no me dice los porcentajes que hay de aparecer, con lo cual puede aparecer cualquier cosa. El caso es que yo desmonto y me salen pues dos cositas. Bueno, pues está bien, vamos a hacer otra vez, voy a desmontar. Como podéis ver, aquí pone 25% de probabilidad adicional de que me den más objetos al desmontar. Voy a desmontar y en este caso, en vez de 2, me dan 3 cosas. Está bien, a lo mejor si no tuviese el territorio me darían solo una, y obviamente eso no es lo que queremos, cuanto más nos den, mejor. Bien, siguiendo por aquí voy a irme a los territorios estos grandes de aquí, ¿no? Vamos a empezar por primero porque nada vamos a empezar con que se llaman zona 0, ¿vale? Tener los 4 territorios de zona 0 te dará un plus, y ese plus es este de aquí. 10% de vitalidad máxima para todos los personajes, afecta en todas las partes excepto en guerra. Esto es muy interesante, porque si tú tienes estos 4 territorios, ese 10% de vitalidad adicional ya te está diciendo que te sirve para los mapas de carretera, para los mapas mundo, sí, para el modo historia básicamente, te sirve para asaltos, ¿vale? En asaltos tendrás un 10% de vitalidad máxima en todos los personajes. Y en la guerra no, hombre, solo faltaba, en la guerra no afecta, ¿vale? Luego tenemos que Santuario también nos da 5% de probabilidad de golpe crítico para todos los personajes. Afecta a todas partes, excepto, obviamente, en guerra. Y de insignias de objeto lo que nos dan son 4 insignias míticas de plata a la hora, ¿vale? Bien, ahora nos vamos a ir a Hilltop. Hilltop también nos da un 5% de probabilidad de golpe crítico para todos los personajes, ya sería un 10% contando con el del territorio anterior. También nos da 4 insignias míticas de plata a la hora y obviamente teniendo estos 4 territorios el 10% de vitalidad adicional. Aquí tenemos el reino. El reino en este caso lo que nos da es más 25% de probabilidad de éxito en las misiones de rastreo. Afecta a las misiones de rastreo. Bien, ¿qué son las misiones de rastreo? Pues las misiones de rastreo son esto que estáis viendo aquí. Yo le doy y aquí arriba podéis ver que pone, donde pone prestigio, pues arriba pone más 25% de éxito. De tal manera que es más probable que te ponga tasa de éxito garantizado. Tasa de éxito garantizado significa 100% bien, 100% bueno, ¿vale? La misión se te va a dar bien. Si pone alta, es menos...
Si pone muy alta es un poquito más. A ver si... Es que claro, como son todos míticos me pone garantizado. A ver si tengo algún equipo palurdo. Bueno, pues voy a hacer un equipo de... ¿Veis? Aquí pone imposible, obviamente. No voy a enviar a nadie. Pero si yo cojo aquí... editar equipo. Y le digo... a ver, tira para atrás. Uno muy tonto, uno muy tonto, uno muy tonto, uno muy tonto, uno muy tonto. El de silla de ruedas es muy tonto. ¿Veis? Me pone probabilidad muy baja. Ni siquiera con el 25% me da para sacar la misión. Para eso sirve, ¿vale? Hay otro de 25% que ahora veremos cuando salga, porque está por ahí perdido. Bien. En este caso también nos darían 4 insignias, insignias o fichas míticas de plata a la hora. Entonces tendríamos 4 y 4, 8 y 4, 12. Vale, y luego tenemos el último, que es Alexandría. En este caso nos dan más 20% en la generación de materiales. Afecta al pueblo. También nos darían 4 insignias míticas de plata a la hora y el boost, ¿vale? El tener los 4 territorios. Bien, ¿qué es esto del más 20% en generación de materiales? Que afecta al pueblo. Bueno, pues esto simplemente afecta a los madereros estos que están aquí, ¿vale? Aquí, si le hago clic, no me lo justifica por ninguna parte, no me dice qué tal, pero tengo el burst, ¿vale? Eso significa... bueno, no me lo notifica, claro, porque no tengo el territorio. Seguramente sí que me lo notificaría. Me daría un 20% más de materiales, ¿vale? Si, por ejemplo, ahora me generan 22.290 a la hora, pues me darían un 20% adicional. También hay otro 20% por ahí, etcétera. Vale, vamos ahora con los territorios de aquí, de a la derecha, ¿vale? Los de la zona de Harrowhead Coast. Empezamos por la base de los susurradores, que nos da, pues mira, más 20% de generación de materiales. Es el mismo que el anterior, ¿vale? En este caso el objeto que nos dan es insignia de reclutas, 6 insignias de reclutas a la hora, es bastante poco. Y el burst, ¿no? El plus nos dan 10% de ataque para todos los personajes, pero solo afecta a la zona 0. Es decir, si nosotros nos hacemos con base de los susurradores, Centro Comercial del Este, Instituto del Este, Motel Motel Fortificado y Sannenville, solo afectará ese 10% de ataque en... ¿Dónde decía que era? Ya no me acuerdo. A ver... En la zona 0, vale. Pues eso significaría que, por ejemplo, este equipo que yo tengo aquí haría un 10% más de ataque. De tal manera que cuando ataquen mi equipo, pues ellos harían más daño al equipo que me esté atacando. Obviamente es tontería porque, a menos que pongas un super equipo de míticos para joder y que nadie te lo quite, no renta, la verdad. Bien, Centro Comercial del Este. En este caso nos dice menos 10% de entrenamiento para todos los supervivientes. Afecta al pueblo. Bien. Vamos allá. Esto lo que significa es que estos entrenamientos de aquí se pondrán en verde, como este de aquí. ¿Veis que está en verde? ¿Por qué? Es porque yo tengo un menos 40% de tiempo para toda la construcción y mejoras de edificios. Pues esto también se pondría en verde y iría más rápido, ¿vale? Yo cogería aquí, reclamaría a los entrenadores que me salen y... pues ya que estoy, gasto esto, muy bien, perfecto, bien por mí. Y entonces se harían los entrenadores más rápido. Si os urge para hacer un level o os faltan entrenadores rápido, es la mejor opción. Bien, ahora vamos a ir con Instituto del Este. Aquí nos dice más 20% de materiales encontrados. Afecta a las misiones de rastreo. Como ya sabéis, las misiones de rastreo, vuelvo aquí, te dan materiales, etcétera, te dan comida, te dan cositas. Pues por ejemplo, aquí dice 27.600 de madera lo que podría llegar a conseguir. Teniendo el burst de antes, me darían más maderas, me darían unos 40.000 de madera seguramente. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente. También nos estarán dando insignias de recluta 6 a la hora. Bien, Motel Fortificado, a ver si lo digo bien, que es el que yo tengo. 10%, menos 10% de construcción para toda la construcción, valga la redundancia, y mejoras de edificios, ¿vale? Pues si quieres mejorar o construir más rápido, tener un pequeñito burst o plus a la hora de hacerlo más rápido, pues coges este territorio y tendrás un 10%. También nos darán insignias de estas, bueno... Y finalmente tenemos el Sunnyville, ¿no? Que en este caso nos dice más 25% de probabilidad de encontrar... De probabilidad de objetos adicionales al desmontar armas. Es decir, que este se suma a este que tengo yo aquí, que es suburbio, ¿vale? En vez de ser un 25, será un 50%. Está bien.
Vale, ahora vamos a ir con joder, con los nombrecitos ingleses. Middlebrook Plains, ¿vale? Pues tenemos aquí a la izquierda Serrería Central. Este, para los que seáis nuevos en el juego, es el que mejor os viene. ¿Por qué? Porque os está dando más 20 de velocidad de generación de energía mundial, ¿vale? La energía mundial ya sabéis que es esto que tenemos aquí, que es lo que os sirve pues para hacer mapitas, para hacer el modo historia, si os lo estáis pasando, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí está, te pide energía mundial, aquí la tenéis. No voy a hacerle clic porque me voy a poner a atacar, ¿vale? Pues esto lo que hace es que se genere más rápido, un poquito más rápido. No vais a notar mucho la diferencia, pero se nota realmente, ¿vale? También nos dan insignias de recluta, 6 a la hora, y en este caso el burst, por tener todos los territorios de Middlebrook Plains, son, a ver, 10% de ataque para todos los personajes, que afecta a Washington Respite, ¿vale? Pues si tú tienes todos estos territorios de aquí, de Middlebrook Plains, los equipos que tú tengas metidos, como es mi caso, en Washington Respite, tendrán un 10% más de ataque, ¿vale? Pues por si alguien les ataque, pues tendrán ese burst. ¿Veis? Yo en este caso, sí, esto ya lo he dicho, vale, muy bien. Cabaña central, muy importante esta también. Yo realmente no... No, sí, esta sí que es importante, sí. Esta es la de más 25% de experiencia ganada. Afecta a todas partes. Bien. Eso básicamente lo que hace es subir la barrita azul que veis donde pone Mr. Johnny. Obviamente no voy a darle clic porque si no saldrá el código de mi cuenta y no me conviene. Vale, pues eso os hará subir de nivel. Cuanto más nivel subáis, pues os darán oro, os darán comida, materiales, desbloquearéis partes del mapa. Como podéis ver, yo lo tengo ya todo desbloqueado, a falta de que a Scope le diga en un momento dado de que amplía el pueblo, si es que se diese, que lo dudo mucho, pero podría ser. Y bueno, es básicamente para subir nivel, y como ya habéis visto, sirve para cualquier cosa. Sirve para guerra no, porque en guerra no te dan nivel de experiencia para subir de nivel, para saltos tampoco, pero sirve para mapa de carreteras, para eventos, para... Bueno, en los eventos sí, cualquier mapita que hagas te da experiencia. Pues con esto te dará un 25% más. Ojo, importante, se puede hasta un máximo de 75% de experiencia adicional, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto ya lo he dicho antes. Bien, pasamos al siguiente. Granja de Hersel. Esta es la que yo no le doy tanto uso. A la gente le chifla, a mí la verdad es que me importa bastante poco. Más 30% de reputación en los asaltos. Afecta a asaltos. Bien, vamos a irnos a asaltos y os voy a explicar en qué consiste. A ver que me salga alguien facilito. No. Ponme a alguien facilito. No quiero estar aquí facilito, muy bien. Bueno, facilito relativamente. Vamos a ver. Yo le gano, ¿de acuerdo? Porque soy muy pro, es lo que hay, ¿vale? Llamadme pro, callaos, no quiero chistes. Bien, pues cuando le gano me va a dar esto que estáis viendo aquí. Reputación. Pues teniendo ese territorio, esta reputación aumenta. Me dará 2 puntitos más de reputación, un poquito, no es mucho más, ¿vale? Es un 25%, es bastante ridículo, pero oye, a la gente le gusta, no sé, se ve que quieren tener la reputación más alta del juego. Me parece bien. Luego tenemos aquí estación del tren del este, que en este caso dice más 20% de materiales encontrados. Afecta a las misiones de rastreo. Como podéis ver, hay varias que se repiten y es para que el burst sea más grande. No es lo mismo tener un 20% de materiales encontrados que un 40 o un 60. Obviamente cuanto más mejor. También nos dan insignias de recluta, sin más. Luego tenemos la gasolinera, que también nos da un menos 10% de construcción para toda la construcción y mejoras de edificios y afecta al pueblo. Es como la de antes, por eso tenemos un 20%, no un 10%, porque tenemos esta de aquí y tenemos esta de aquí. Las dos se suman y en total hacen un menos 20% de construcción. Es decir, se construyen los edificios y las mejoras un 20% más rápido, con lo cual está bastante bien. Vale, ahora voy a ir aquí abajo, que es Woodland Cove o Woodland Cove, o como queráis llamarlo, y tiene cabaña fortificada, una de mis favoritas, que dice más 20% de objetos encontrados, pero, y esto es lo que mucha gente no cae, solo afecta al modo historia. Si tú quieres irte al modo historia y dices, vale, es que yo en el modo historia me quiero farmear el traje de Guille, ¿vale? Pues aquí se ve afectado. Aquí tú coges y
tienes que tener el territorio y, muy importante, hacerlo manual. Y no es broma, hacerlo manual. Yo lo he comprobado y no por tener el territorio y luego usar esto tienes más probabilidades. No, tiene que ser, me da a mí que tiene que ser en manual, porque yo he tenido los territorios, lo he hecho con insignias y aún así los objetos, la probabilidad es la misma, es muy pequeña, es muy poquita, con lo cual hay que hacerlo en manual. Muy en cuenta eso, muy importante. Vale, ¿qué más nos dan? Pues también nos dan insignias de reclutas 6 a la hora. Y en este caso el burst de territorio es más 10 de ataque para todos los personajes y afecta a la zona 0. Es decir, si tú tienes estos 4 territorios de aquí de Woodland Cove en zona 0, que es estos de aquí, pues tendrás un boost de 10% de ataque, ¿vale? Tus equipos que tengan aquí harán un 10% más de daño. Pero obviamente, como las defensas que siempre se ponen suelen ser muy flojitas, pues no va a hacer mucho, te los van a reventar igualmente, con lo cual no supone ninguna mejora sustanciosa. Bien, luego tenemos presión, que dice menos 10% para toda la construcción y mejoras de edificios. ¿Es un 30 lo que tenemos? Menos 10, menos 10 y menos 10. Voy a comprobarlo. ¿Es un menos 30 lo que tenemos? A ver, aquí me lo pondrá. Menos 40%. ¡Ojo! Menos 40. ¿Pero cuántos tenemos de estos territorios? A ver, tengo que mirarlo bien. Que aquí habrá otro, ¿no? Efectivamente, pues tenemos todos los de mejorar construcción. Oye, me alegro, así irá todo más rápido. Como podéis ver, merece mucho la pena ir a por estos tipos de territorios para que cuanto más boost te den, mejor. También nos dan insignias de recluta, 6 a la hora, sin más. El boost de todos los territorios ya lo he dicho. Luego tenemos vertedero, que dice menos 10% de entrenamiento para todos los supervivientes. ¿Veis? Este es como el de antes. Si tenéis los dos, pues será un 20% más rápido el sacar a los personajes de los campos de entrenamiento. Con lo cual, para hacer un level, si te hacen falta entrenadores, te viene muy bien, ¿vale? También nos dan 6 insignias de estas, que realmente ya no se tienen tan en cuenta. Antes eran las mejores y ahora, bueno, antes eran las buenas y ahora ya no son nada. 6 a la hora, pues muy bien. Y luego tenemos pueblo fortificado, que dice más 20% de supervivientes encontrados, afecta a todas partes. Este es muy bueno, este es de los que más me gusta. Mirad, si cogéis este territorio, cogéis este territorio de aquí, ¿vale? Y cogéis este de aquí, tendréis un 60% de supervivientes encontrados. Vale, ¿qué es eso? Eso es, básicamente, lo voy a hacer con fichas. Mirad, supervivientes, esto lo tengo a 0, ¿vale? La capacidad máxima es de 1630. Bueno, pues teniendo ese burst, cuando tú aquí coges y gastas esto de aquí, te lo sube muchísimo. Te sube a 1200, a veces a 1500, te sube una barbaridad. Yo he tenido suerte, he gastado 5 fichas, me ha dado 847 supervivientes. Los supervivientes son lo que tenéis que sacrificar en los campos de entrenamiento, pues para crear entrenadores, básicamente. ¿Veis? Yo hago así, un poquito de comida y ya tengo unos entrenadores más en lista de espera, que se vayan haciendo. Bien, vamos a por los siguientes territorios, que ya estamos terminando. Reclamo, ¿vale? Por cierto, muy importante, cuando reclaméis mantener pulsado, ¿vale? Así se os reclama todo de golpe, no vayáis uno a uno. Que hay gente que me ha dicho, mister, ¿cómo lo haces? Pues manteniendo pulsado, básicamente. Bien, ahora vamos con los territorios de South Point. Bien, tenemos aquí estación del tren del sur, que dice 5% de vitalidad máxima para todos los personajes. Afecta en todas partes excepto en guerra. Es decir, menos en guerra, ese 5% de vitalidad lo vas a tener en todas partes. Vas a tener 5% de vitalidad en mapa de carreteras, en asaltos, en ruta, en enfrentándote al evento de Negan, en misiones de desafío, en asaltos, bueno, menos en guerra en todas partes. En masacre también, ¿vale? Muy importante, en masacre también. Y en el evento de los zombies también debería de afectar. También te tendría que dar ese boost. Pero ya hace mucho que no hacen ni masacre ni el evento de zombies, no sé por qué. Bien, el objeto en este caso que nos dan es insignia de objetos de élite, que son 12 a la hora. Y estas son muy recomendables, ¿por qué? Porque estas insignias son las que tú te vas aquí a insignia. Y mira, yo tengo 1.785.923, ¿vale? Aquí tú coges, reclamas y mira todo lo que puede salir de aquí.
un Bard, un Brady, un Benedict, otro Brady, un trípode de arma, otro Brady, otro Basil, otro Bard y unos guantes de deporte, ¿vale? Aquí tenéis toda la lista, la podéis mirar vosotros tranquilamente. Entonces, pues claro, estos territorios están muy bien porque son 12 a la hora y tú lo dejas ahí, lo dejáis ahí 1, 2, 3 horitas, 5, 6 y que vayan dando fichitas y fichitas y fichitas. Y oye, quieras que no, al final mirad, yo tengo 1,000,000 y pico ahí guardadas. Bien, siguiente, el burst, ¿cuál es? Vamos a ver, aquí, matón rompehuesos 2, me da igual, más 30% de daño de aguante a los territorios. Afecta a Arrowhead Coast. Daño de aguante es esto que vais a ver aquí. El daño de aguante, aquí, que este no es mi territorio, aquí es donde tengo el equipo. El daño de aguante es la barrita azul que tienen los personajes de vuestros equipos, ¿vale? Si yo ataco teniendo daño de aguante, al equipo que lo derrote, la barra de azul le va a bajar más todavía. Cuando la barra de azul baje por completo, este equipo se da por completamente muerto. No lo puedes volver a reutilizar, a no ser que gastes dinerito o bueno, los chanchullitos típicos de Scopely para resucitarlo y volverlo a poner en activo, ¿vale? Claro, eso no conviene. Pero realmente este burst la gente pues como que no le da mucho uso, no es muy importante la verdad. Es bastante ridículo. Este territorio ya lo hemos visto antes, menos 10% de construcción de toda la construcción y mejoras de edificios. También nos dan insignia de objetos de élite 12 a la hora. Estos territorios son muy interesantes cogerlos simplemente por las insignias estas de aquí. Bien, en este, vamos a mirar, Woodbury nos dice más 20% de materiales encontrados, afecta a misiones de rastreo, muy bien, y también nos dan 12 insignias de objeto de élite a la hora. Vale, y finalmente, granja mecanizada, nos da más 20% de generación de materiales, afecta al pueblo, obviamente, y también nos dan unas 12 insignias de objeto de élite. Es decir, que a la hora, teniendo estos 4 territorios, tenemos 48 objetos de élite a la hora. Si eso lo conseguís mantener durante 10 horas, son 420 fichas de objetos de élite. Ni tan mal, ¿eh? Esto lo vais haciendo cada 2×3 y saquéis unas fichitas de free, siempre y cuando el resto de facciones os deje, claro. Vamos ahora con el territorio de Concordia. El territorio de Concordia tiene a Wilshire Estates, que dice 5% de defensa para todos los personajes, afecta a todas partes excepto en guerra. También nos dan 12 insignias de objetos de élite a la hora y el burst en este caso también es de más 30% de daño de aguante a los territorios enemigos. Es decir, si cuando vais a atacar a alguien tenéis estos 4 territorios de aquí, de la izquierda de Concordia y los 4 de South Point, seguramente al derrotar a un equipo enemigo prácticamente acaba muerto. Tendrá que utilizar otro equipo. Y los equipos se reponen con energía de territorio y no es precisamente fácil encontrarla. Bien, parada. Parada dice, más 25 probabilidad de éxito de las misiones de rastreo. Obviamente afecta solo a misiones de rastreo. Y el objeto que nos dan es insignia de objetos de élite 12 a la hora. Escondrijo en una granja. Menos 10% de tiempo de entrenamiento para todos los supervivientes. Afecta al pueblo y también nos dan 12 insignias de objetos de élite. Motel. Más 20% de objetos encontrados. Solo afecta al modo historia, es decir, al modo de mapas de carretera. Es decir, Aquí olvidaos que no sirve para farmear, ¿vale? ¿Por qué? Obviamente, pues porque aquí hay cositas de eventos y tal, y no les conviene mucho que eso se pudiese farmear fácilmente. Por supuesto que tontos no son. Y también nos dan otras 12 insignias de objetos de élite a la hora. Bien. Ahora vamos con los dos últimos territorios, o sea, con las dos últimas partes de territorios. En este caso, New Grantsville, está de aquí arriba a la izquierda y tiene finca ganadera. Más 20% de velocidad de generación de energía mundial, es decir, junto con la otra sería un 40%. Y 12 insignias de objetos de élite a la hora. El burst este también es de 30% de aguante a los enemigos, pero en este caso afecta a Middlebrook Plains, es decir, afecta a estos territorios, ¿vale? Para joderle los equipos a los que tengan defensas ahí. Por eso te digo que estos bursts no molan mucho. Hospital, más 20% de sobrevivientes encontrados, como os he dicho antes, ahora sí. Y 12 insignias de objetos de élite a la hora también.
Luego tenemos The Gun Range, una de los que se suele usar bastante. De hecho, veis, ponen 12.000 de defensa aquí. No sé por qué le meten tanta defensa, pero bueno. 5% de ataque para todos los personajes. Afecta en todos los modos de juego, excepto en guerra, ¿vale? Y 12 insignias de fichas de objetos de élite a la hora. Y finalmente tenemos 25% de experiencia adicional ganada. Afecta en todas partes. Donde te dan experiencia, pues esto te lo aumenta, ¿vale? Y 12 insignias de objetos de élite. Y ahora sí, de las más utilizadas en territorios, vamos a ir ahora en la última parte. Deadwood Valley. Están Estación del Tren del Norte y Fábrica, que además están perfectas porque están una al lado de otra. Y lo que hacen es lo siguiente: aumenta, o sea, mentor 1, 15% de experiencia de personaje obtenida durante el fortalecimiento. Afecta a aumento de nivel. Y aquí más de lo mismo. 15% de experiencia de personaje obtenida durante el fortalecimiento. Afecta a aumento de nivel. Esto significa, veis que yo tengo los dos. Esto significa que cuando yo me voy a level y digo voy a subir de nivel a alguien, ¿vale? Pues yo qué sé. ¿A quién subo de nivel? Voy a subir a uno. A ver, ¿a quién subo? ¿A quién subo? ¿A quién subo de nivel? ¿A quién subo? A la tuerta mismo, ya que está aquí, ¿vale? Pues le voy a subir de nivel. Eso significa que a mí me cuesta menos, ¿vale? Me cuesta menos y que me dan más puntos. Está bien. Esto es lo que se suele usar cuando hay un level. Como podéis ver, ahora mismo estamos en un level de facción. Y mi facción, que no es tonta, pues ¿qué hace? Pues como toda facción veterana, irse a por esto. ¿Para qué? Para tener un 15% de experiencia obtenida durante el fortalecimiento. De tal manera que el personaje obtiene más experiencia, gastas menos recursos y eso te ayuda en gran medida a poder seguir leveleando. Como te sigue ayudando leveleando, puedes levelear más. Como puedes levelear más, te pones en los top. Por eso las facciones van, siempre que hay un level de facción, van a por esto. Y cuando hay un level individual también. Mira, justo me llegan aquí los premios. Hala, dámelos. Para mí, muchas gracias. Bueno, aquí ya hemos visto que nos dan 6 fichas de insignias de reclutas. Y en esta de aquí otras 6 fichas de insignias de reclutas. En este caso el burst es más 20% de daño de aguante a los enemigos, pero afecta solo a Woodland Cave. A Woodland Cave, que era... ¿Dónde está Woodland Cave o Woodland Cave? Aquí, a estos de aquí. A estos cuando les ataquéis, pues bueno, le quitaréis más barrita azul, morirán antes, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, antigua base de Magna. También más 25% de experiencia del jugador ganada. Afecta en todas partes. Y 6 insignias de reclutas a la hora, ¿vale? Luego tenemos ya los dos últimos territorios. En este caso tenemos Herrería del Norte, que dice más 20% de supervivientes encontrados, afecta en todas partes, y 6 insignias a la hora de reclutas. Y finalmente ya terminamos Cabaña del Norte, que nos da un menos 10% de entrenamiento para todos los supervivientes. Afecta al pueblo y nos dan 6 insignias de recluta a la hora también. ¿Vale? Y ya está, gente. Ya por fin me quito la guía de los territorios. Llevaba muchísimo tiempo pensándolo. La verdad es que obviamente da muchísima pereza ir territorio tras territorio y prácticamente estás diciendo todo el rato lo mismo, porque este te da lo mismo, te da una cosa, este de aquí te da lo mismo, y vas ahí tanteando poquito a poco. Hombre, si sois una facción fuerte y estáis en una región débil, mi consejo es que dominéis, que todo esto os pongáis de acuerdo. Sois 30 miembros en la facción, podéis meter una defensa cada uno. Esos son 90 equipos de defensa. Os podéis hacer con todos los territorios, con todo, y a chupar. ¿Qué me das? Fichas de objetos de élite, para mí. Fichas de reclutas, para mí. Fichas míticas de plata, para mí. ¿Que me das boost de mejorar en ataque? Para mí. En defensa, para mí. Todo para mí. Pero obviamente, claro, si estás en una región donde las facciones son top, hay que darse de leches o estar muy consensuado para decir, oye, voy a ir a por armas, que eso en su día se hizo, ¿no? En Jale, por ejemplo, las facciones se ponían de acuerdo para conseguir estos dos territorios y poder hacer armas de forma que no lo tenga solo una facción durante todo el tiempo. Claro que luego siempre había problemas. Y bueno, gente, esta es la guía de los territorios. Ya por fin me la quito de encima, ya solo me queda una y ya termino el tema de las guías.
Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si hay alguna duda me lo preguntáis y os la aclararé. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.